muestra un buen grado de dolor. Muy buen grado de dolor. Pero vean que estaba, más bien le costaba y era muy difícil, no se podía parar. Tratamos de evaluar los reflejos aquí, el femoral, o más bien el patelar, perdón, y la flacidez de miembros posteriores, la rigidez de los anteriores, pero pues obviamente los podíamos flexionar. En estos animales recumbentes algo que me ha servido mucho y sobre todo si no tienen evidencia de trauma es hacer la prueba del panículo. Y se van a fijar cómo en este animal empezamos a hacer la prueba del panículo y nos podría llegar a ayudar a localizar dónde puede estar posiblemente una lesión. Aquí no hay respuesta en esta zona, si se fijan. Si alguno tiene un comentario, le agradezco la reacción que tiene el animal en este momento, desde ahí para abajo, cómo es su reacción en realidad. Algo que vemos relativamente común en estos animales. Entonces hay una respuesta hiperalgésica en esta zona, una respuesta exagerada y ausencia de respuesta aquí. El tono de la cola sintomatología de Chief-Charrington, y esa sintomatología está principalmente, eh, perfecto, doctor Nicolás, una sintomatología de Chief-Charrington, y estaba dada principalmente por eso, por una fractura que había tenido en una de sus vértebras torácicas. Nadie sabe cómo sucedió, pero estaba la fractura de las vértebras. Acá se ve la zona de compresión y acá la médula espinal normal. Un caso muy bonito, fue de los primeros que tuve y me enseñó mucho en realidad. Otro caso, un equino criollo colombiano de 28 meses que tuvo un intento de castración hace 48 horas por aquí en nuestro país hay veces llaman a personas que no son profesionales para castrar los animales. Entonces, imagínense, si se nos complican a nosotros como veterinarios, ¿cómo no se le van a complicar a otras personas? Hace 48 horas habían hecho el intento de castración. Cuando fueron a inyectarlo, el animal se levantó en dos patas y cayó sentado sobre su anca. Entonces, vemos aquí, la persona les dijo que el caballo más tardecito se iba a levantar. Llevaba 40. Todo esto es material, lodo que estaba el caballo a la intemperie, así tirado, no se levantaba. Y vemos cómo es la respuesta, un poco exagerada aquí en esta zona. Vean la rigidez de miembros anteriores y cómo cambia relativamente abruptamente aquí, que ya no hay una respuesta. Quisiera que vieran el pene del caballo totalmente relajado y sin nada de tono, no retraía el pene para nada. La fuerza que tenía en el tren posterior, nula, o sea, no había ninguna respuesta motora en el tren posterior, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, llegamos a la conclusión que tenía una lesión a nivel de una de sus vértebras. El propietario pues, decidió sacrificar el animal y obviamente esta radiografía que es ventrodorsal o dorsoventral hecha en el modelo, en la sección anatómica que sacamos durante la necropsia del animal. Entonces tomamos la radiografía y esto fue algo que me llamó la atención, la fractura por aplastamiento de esa vértebra lumbar. ¿Listo? Hay una fractura por aplastamiento. Yo he estado buscando, encuentro unas descripciones de caballos de carreras, pero no había visto o no he encontrado reportadas los tipos de fracturas a nivel o diferentes tipos de fracturas a nivel lumbar. Entonces encontramos esta, que es una fractura por aplastamiento. Obviamente acá no están las costillas y está recayendo todo el peso sobre esa parte más débil. Se fracturó esta vértebra de esa forma. Acá, después de haber retirado esa pieza y de haberle retirado todos los músculos, encontramos la zona de la lesión
efectivamente. Otro animal, nosotros somos una clínica que tiene convenio con las alcaldías municipales y nos llevan animales que encuentran abandonados en vía pública o en otros lugares. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver relativamente frecuente este tipo de lesiones. Tratamos de hacer un seguimiento, cada proceso espinoso dorsal trataba de colocarles un esparadrapo a ver si había algún tipo de desviación y esto fue lo que encontramos en la necropsia de este animal, ¿sí? Una fractura también a nivel de sus vértebras lumbares, entonces aquí ya no es por aplastamiento, acá ya hay una desviación y una, llamémoslo una luxofractura de esa vértebra lumbar como tal. Nuestro examen clínico pues, nos llevó a eso. Eh, Otro caso muy similar, un equino de 20 años aproximadamente, entero, macho, criollo colombiano, se fue encontrado en un río en esta condición. Los bomberos hicieron todo el proceso de rescate de este animal, nos lo llevaron a la clínica y al examen clínico esto es lo que encontramos. No sé, me gustaría que le pusieran cuidado a ese examen clínico, a ver si hay algo que les llama la atención. Este caballo en postración de cúbito lateral, con una condición corporal 6 de 9, pulso supremamente débil, frecuencia cardíaca de 20 latidos por minuto, respiratoria de 8 respiraciones por minuto, membranas mucosas muy pálidas, tiempo de llenado capilar casi que de 4 segundos, la temperatura 35,4 grados centígrados y durante su hospitalización se manejaba alrededor de los 36 grados centígrados o en algunos casos no nos daba. Como dice la doctora María Fernanda, tenía una bradicardia muy marcada, ¿sí? Eso llegó hasta el punto en que tuvimos que poner vasopresores porque el caballo se nos estaba muriendo en esa condición. En nuestro examen físico general o en nuestro examen neurológico, lo que encontramos es que no había ninguna alteración de pares craneales, pero la respuesta a los dermatomas estaba desde la parte cervical y en la parte escapular era presente y la sensibilidad estaba muy disminuida en miembros anteriores, posteriores estaba ausente y el tono de la cola disminuido. ¿Alguno tiene de pronto alguna explicación para esa bradicardia? ¿Por qué se puede generar una bradicardia en un animal que de pronto sospechamos de un trauma medular o algo así? Bueno, entonces sacamos nuestra lista de problemas, la postración, la bradicardia, la hipotermia, los hallazgos neurológicos y amotilidad intestinal. De acuerdo a eso hicimos nuestros diagnósticos diferenciales y dentro de los diagnósticos diferenciales estaba el trauma medular, el shock espinal y el shock medular. Entonces, ya vamos a ver, el shock medular es la pérdida de la actividad refleja desde un sitio de lesión para abajo de la médula espinal. Y el shock espinal es una pérdida de actividad simpática, ¿sí? Se pierde toda esa inervación simpática por el trauma medular. Entonces, al perderse esa actividad simpática, el caballo va a mostrar una bradicardia. ¿Por qué? Porque el parasimpático es el que va a predominar en este caso. Entonces, fue un caso que me enseñó muchísimo, que me pareció muy bonito. Y a este caso le pudimos hacer los rayos X, porque obviamente era de la alcaldía, teníamos que justificar muy bien eso, pero no sé, ¿alguno ve algo en los rayos X de este animal? Algo que me puedan decir si ven algún tipo de lesión en estos rayos X de este animal, perdónenme la calidad. Muy bien, entonces ahí en esa zona vemos una zona de probable inestabilidad o de listesis de esa vértebra entre la sexta y la séptima vértebra cervical y no veíamos nada más. Entonces decidimos hacerle una mielografía para ver si estaba con compresión, pero aparte de la mielografía, pues decidimos tomar líquido cefalorraquídeo del espacio lumbosacro y del atlante occipital para definir
o ver si había cambios en este tipo de líquido. Pueden ver aquí el líquido lumbosacro, cómo ese líquido lumbosacro tiene unos mayores cambios comparado con el atlante occipital, ¿sí?, en este paciente. Esta fue la mielografía, no veíamos así nada muy remarcado. Aquí uní las radiografías lo mejor que pude, pero no veíamos nada muy marcado en este paciente. Igual, era tanto la bradicardia que desafortunadamente el paciente murió. Y en la necropsia encontramos la zona de entre C6 y C7 con una lesión, pero encontramos esto a nivel de T1. Encontramos una fractura en la lámina dorsal de T1 que nos explica ese choque espinal en este paciente. Esa lesión, el choque espinal, se da principalmente entre últimas vértebras cervicales, primeras torácicas. Si hay una lesión medular ahí, puede presentarse esa bradicardia tan marcada y la hipotensión tan marcada de estos animales. Esta es otra vista de la fractura. Para este tiempo no teníamos patólogo en la universidad, yo mandaba las muestras a otro lado, yo mismo hacía las necropsias, entonces me perdonan las fotografías y todo eso, pero es lo que hacíamos. Siempre le digo a mis estudiantes que aprendo más de los muertos que de los que sobreviven. Cuando hago un tratamiento, no estoy seguro de que se haya mejorado porque yo hice esos animales. Entonces aprendo más de estos animalitos. La lesión tan marcada aquí, la compresión, las hemorragias que tenía ese animal. Y bueno, ya vamos a ir acabando con los casos clínicos. Tengo otras 5 o 6 diapositivas. Entonces yo creo que la nueva, porque queda menos de un minuto, entonces bueno, no nos vamos a demorar mucho en esto. Potro de 5 meses de edad con motivo de consulta de depresión, inapetencia e hiperlipidemia severa. Este potro venía con triglicéridos en 2000. Un potro criollo colombiano. Las dislipidemias o los desórdenes de lípidos en caballo criollo colombiano son extremadamente comunes, a diferencia de otras razas. Entonces a nosotros sí se nos presentan mucho. Cuando evaluamos este animal, al examen clínico encontramos entonces, Steven, sí, en realidad es una pérdida de actividad simpática como tal. Entonces, en este animal, encontramos que tenía signos respiratorios y vimos abscesos en pulmones que creemos que eran compatibles con Rhodococcus equus. Empezamos tratamiento tanto para la dislipidemia con insulina regular a 0.4 unidades internacionales por kilogramo, 2 veces al día, dextrosa, suplementación con dextrosa, 20 mililitros por cada litro de hidratación que se le daba al animal, y antibiótico-terapia. Yo no estaba en la clínica, me llaman para decirme que el potro está totalmente colapsado en la pesebrera y que tiene esta sintomatología totalmente rígido de miembros anteriores, con insensibilidad de miembros anteriores y esa rigidez de miembros anteriores, y el tren posterior pues era mucho más fácil de manejar. O me cuenta algún diferencial